Bueno, muy buenas tardes, profesora Andrea Angulo Melicet. Y bueno, antes que nada, muchas gracias por el tiempo y me gustaría que se presentara. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Qué ha hecho? Yo soy psicóloga social de la UAM Xochimilco. Estudié toda la carrera ahí en la UAM justamente porque estaba buscando una postura social de la psicología. También estudié un poquito en Jalapa, pero tenían un plan de estudios todavía muy conductista, muy cientificista y que no respondía a mis intereses. Entonces salí como psicóloga social y luego hice una maestría en terapia familiar porque me interesaba justamente esta interacción entre el sujeto y su familia y también como el contexto y lo que tiene, digamos, y lo que vive y lo que sufre tiene que ver con quién es y en qué contexto vive y en qué entorno familiar, etc. Y entonces trabajo en una clínica de atención psicológica para familias vulnerables, pero también quise indagar en la salud porque desde el 2005 doy clases de promoción de la salud aquí en la UACM, en la Academia de Promoción de la Salud, y me ha interesado muchísimo como la conexión entre psicología y salud mental, y hice un doctorado en salud colectiva, que es un poco la propuesta de que justamente las enfermedades, no nada más las mentales, sino en general las enfermedades y los padecimientos se responden, digamos, o se explican a partir del contexto y de la clase social y del género y de los determinantes sociales de la salud, y no solo es una patología individual que le sale a un sujeto de la nada, ¿no? Sino que está conectado con quién es y dónde vive y con qué condiciones. Y bueno, entonces mi tesis es parte de ese doctorado. ¿Tesis de maestría, doctorado o doctorado? Es doctorado. En la UAM Xochimilco. En la UAM Xochimilco. ¿Cuál es el detonante contemporáneo de pensar o reflexionar, de buscar argumentos teóricos sobre el tema de las familias homoparentales? No sé, desde la parte de hecho como personal, vivencial o meramente académica, ¿de dónde se detona para usted esta inquietud? Bueno, tiene que ver con ambas, con lo personal y con lo profesional. Yo soy parte de una familia homoparental desde hace como 7 años, cada vez más consolidada la historia, pero además me surgió la idea de cómo, o la pregunta en realidad, de cómo estas familias están siendo miradas por los servicios de atención psicológica y con los servicios médicos en general, también por experiencias personales que tuve, en que justamente el desconocimiento brutal de los profesionales de la salud en relación al tipo de problemáticas que se nos presentan en la vida es muy notoria cuando uno llega a pedir como una ayuda, un auxilio psicológico, un servicio de psicología. Lo que te pueden ofrecer es muy pobre porque está justamente sostenido en teorías que han quedado pues, muy pobres, ¿no? Porque rebasadas por la realidad. Claro. Entonces yo te puedo decir desde mi formación profesional como psicóloga, nunca, ni en licenciatura ni en maestría, se habló de la posibilidad de una posible pareja, ni siquiera, ya no digas familia o parental, sino pareja homosexual. No nos explicaban nunca, no era un tema, digamos, no era un tema el tener una orientación sexual diferente, simplemente no estaba en el plan de estudios contemplado. Y lo único que sí sucedía era cuando llegabas al 8º semestre, que es psicopatología, y ahí sí que te hablaban de homosexualidad. Entonces era como pues un ruido absurdo porque tiene que estar solo en psicopatología, porque no está transversalmente como si fuéramos personas que sufrimos las mismas cosas y solo se ve como un padecimiento mental o un déficit en el desarrollo. O sea, todas las teorías tienen que ver con un déficit o un estancamiento en el desarrollo, y eso es lo que los psicólogos estamos aprendiendo. Claro, no sé si el término de construir el conocimiento sea lo correcto por lo que me está usted diciendo, pero qué difícil, ¿no? Romper con esos esquemas establecidos de la ciencia o de las ciencias sociales o de las ciencias duras, cuando está tan predeterminado todo. Y esa es una queja muy constante en el activismo social, donde cuestionamos la realidad que viven las personas o las familias con respecto a
esa realidad o esas teorías que están rebasadísimas por épocas en consultorio o en atención. En este sentido, ¿qué tanto los avances del activismo social han influido para que esta ciencia, la psicología, la medicina o las otras, retomen estos planteamientos que vienen desde las células, pequeñas células familiares que existen, ¿no?, en la vida real? Pues me parece que mucho, porque los grandes avances que sí ha habido en términos más como de apertura y de respeto por el trabajo con el otro, tienen que ver con los nuevos derechos, digamos, o los derechos ganados, ¿no? Y con todo este discurso de derechos humanos y de igualdad, ¿no? Y en ese sentido me parece que personalmente, o sea, los profesionales de la salud tal vez sí han integrado, como que tendrían que aprender a trabajar y tendrían que tener como la apertura de trabajar desde una postura de respeto por los derechos humanos. Sin embargo, aunque es una disposición o una actitud positiva, se queda, digamos, solo como en justo eso, una voluntad pero sin herramientas teóricas que les permitan hacer las cosas diferentes. Entonces lo más que logran es como un paralelismo entre, bueno, entonces los considero iguales que las parejas heterosexuales y establezco las mismas categorías, nada más que, ¿no?, quién es el hombre y quién es la mujer, y entonces los trato como tales. Los, ¿no?, binarismos los famosos, binarismos, ¿no? Sin entender que más bien lo que sería útil es que estudiasen las particularidades de estas parejas y de estas familias. Bueno, recuerdo mucho los congresos internacionales de sexología a los que he asistido a varios lugares del mundo, en donde siempre está esta exigencia, esta petición muy acentuada de la sexología contemporánea, de que los profesionales de la salud, cualquiera que ésta sea, la salud mental o la salud física, sean también sexólogos, o que se integre a las carreras de medicina, de hecho, carreras como criminalística u otras de las ciencias sociales que tienen que ver con el servicio ya en las instituciones, de que se capaciten también como sexólogos, sexólogas. No sé, ¿cuál sea tu perspectiva desde esa? Yo la sexología la conozco desde este lugar como muy cercano a la medicina pues sí, hegemónica. Seguro hay una sexología distinta, progresista, mucho más abierta, pero la verdad es que tampoco tengo referencias de que los sexólogos estén haciendo las cosas muy distinto. Más bien es como otra vez, como centrar la sexualidad en un discurso científico, médico, y entonces como establecer biológicamente lo que pasa en términos, ¿no?, de que por qué no funciona la cosa, pero no hay como tampoco una lectura relacional distinta a mí me parece que ese vacío del que estamos hablando se relacionaría más con materias de tipo, o formación de tipo de sociología y de derechos humanos. Porque me parece que si los psiquiatras, los médicos, los enfermeros, los psicólogos tuviesen ese background de formación en derechos humanos y en entender sociológicamente que las familias son distintas en sus configuraciones y que esas configuraciones las hace distintas también en sus relaciones y en sus padecimientos también, ¿no?, en sus sufrimientos, bueno, entonces tendrían muchas más herramientas teóricas. Y claro, hay un vacío enorme en términos psicológicos para poder, pues porque hay pocas investigaciones de cómo se trabaja distinto y con qué criterios se establece la diferencia entre una familia hetero y una familia homo. Para empezar, las familias heterosexuales nunca sufren homofobia. Y esa es una diferencia que las hace cualitativamente distintas. Sufren otras cosas, nadie dice que sean felices para siempre, pero esa cualidad, por ejemplo, se tendría que saber trabajar con las familias homoparentales, la homofobia internalizada, la institucional, la estructural, ¿no?, que no lo trabajarías con una heterosexual. De tus indagaciones, de los resultados de tus investigaciones en tu tesis, ¿con qué te quedarías en esta parte precisamente? ¿Cuáles son las principales afectaciones que una institución le puede hacer a una familia homoparental? Por un lado, las instituciones ya en la praxis cotidiana, pero ¿qué tanto las políticas públicas en general? Pues mira, tengo historias muy positivas y muy negativas de familias homoparentales en las escuelas y en las instituciones.
te puedo decir la más, digamos, como choqueante para mí fue la historia de una niña de 7 años que estaba en una escuela pública y le pidieron un genograma, un familiograma, un árbol de la vida, como se llamen, como la historia de su familia. Sí. Todo iba perfecto hasta que llegó a ese ejercicio, porque la maestra la quería mucho, la tenía en muy buen lugar, ella se socializaba muy bien con sus compañeros, vaya que la cosa muy bien, hasta que dijo que tenía 2 mamás. Entonces parece que ahí la escuela solo se bloqueó y consideró que eso era como digno de mandarla al psicólogo. Que si decía que tenía 2 mamás, entonces algo mal estructuralmente en su cabeza, no entendía la noción de familia, la estructura de familia, y entonces que eso implicaba una intervención psicológica. La intervención psicológica en la escuela le destruyó la vida escolar, porque además el profesor o el psicólogo le empezó a hacer test y a buscarla en el receso, entonces en vez de jugar con sus cuates en el receso tenía que ir con el psicólogo porque tenían que hacer pruebas. De esas pruebas mandó llamar a las mamás, les dijo que no podía ser que a esta niña la estuvieran diciendo que era posible tener 2 mamás, que dónde estaba el papá, que por qué no venía el papá, etcétera, etcétera, hasta que la historia terminó en que la niña tuvo que salirse de la escuela, no terminar el año. Entonces cuando dices, claro, es como las instituciones, en vez de facilitarle la salud y la vida, le están generando tales obstáculos de desarrollo, ¿no? Claro. Y por otro lado, otra niña de la misma edad, pero en una escuela, digamos, activa, con una ideología progresista, no sé qué, cuando la psicóloga supo que su mamá era lesbiana y tenía una nueva novia, le pidió a la niña que hiciera una conferencia y que les explicara a sus compañeritos qué era vivir en una familia monoparental. Y la niña estaba feliz. ¿De qué edad? Pues de 8 o 9, 8, o sí. Okay. Hizo su papelógrafo, se sentía súper especial y que lo que tenía que decir era interesante. Entonces, claro, son 2 historias completamente distintas, con efectos psicológicos completamente distintos. La niña que tuvo que salir de la escuela salió como huyendo, estigmatizada, patologizada, y esta otra se siente original y bendecida de tener 2 mamás, porque claro, es interesante, ¿no? Sí, son las ambivalencias de cómo las instituciones pueden hacer la diferencia entre la salud mental y no. Claro. ¿Cuál es la hipótesis que tú planteas concreta en tu tesis, si es que la hay, o la problematización? ¿Cuál es? Yo estaba indagando cuáles eran las características, digamos, que en la atención psicológica potenciaban la salud de las personas y de las familias homoparentales y cuáles eran las que la disminuían, ¿no? Y mi hipótesis efectivamente era que aunque hubiese una voluntad de no disminuir la salud de las familias homoparentales, la falta de herramientas generaba que sí se disminuyeran en los servicios de salud. Y de alguna manera lo confirmé en un sentido, pero también me di la sorpresa de que hay muchas historias muy lindas de cosas distintas y de psicólogos que, aunque no sepan, están aprendiendo con las familias con las que trabajan a cómo trabajar juntos, ¿no? Claro. La historia de otra psiquiatra, que además son más rígidos todavía, ¿no? Pero que llegó la pareja y la pareja además es una pareja de lesbianas activistas que llegó a platicar que se querían embarazar y ella les dijo abiertamente: yo nunca he trabajado con una familia, o una pareja de este tipo, no tengo idea y quiero aprender de ustedes. Entonces bueno, se agarraron a hablarles del patriarcado y de, ya sabes, y el heterosexismo y cuando se dieron cuenta de la segunda sesión, ella ya había estudiado qué era el heterosexismo, aunque nunca la había oído nombrar. Y entonces, claro, son profesionales que están como en un intento de educarse con el otro, ¿no? En el trabajo colectivo. Que ese es un gran problema que tenemos más en instituciones, en donde, bueno, la cuestión patriarcal y la cuestión heterosexista es muy limitante,